Si alguna vez te han eliminado en Project Delta sin saber cómo, tranquilo, que no estás solo. Hoy te traigo la guía definitiva para que no termines siendo el loot de otro jugador. Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber, desde los ajustes hasta cómo farmear sin que te roben la dignidad. Así que si quieres sobrevivir, lootear y extraer con éxito, quédate hasta el final. Antes de lanzarnos al campo de batalla como un héroe de acción, necesitamos asegurarnos de que nuestra configuración no nos esté saboteando. Todos los juegos tienen sus propias configuraciones y Project Delta no puede ser la excepción. Si presionas la tecla Tab o la tecla Mayus, nos aparecerá una pantalla con 5 menús. En configuraciones podremos ver los controles, todas las teclas que realizan una acción. Estas teclas también se pueden cambiar dependiendo de cómo te ajustes mejor. Después de cambiar, solo tienes que darle a aplicar cambios y listo. También puedes terminar de configurar la jugabilidad y la visión del juego. En elaboración podemos ver todos los posibles crafteos que puedes realizar. Para estos crafteos necesitas estar en la mesa de fabricación. En mochila podemos ver todo nuestro equipo, los ítems que tenemos en nuestra camisa y en nuestro pantalón, así como nuestro equipamiento y nuestras armas equipadas. En viajes podemos ver todas las misiones pendientes y las misiones que aún te faltan completar. En equipo podemos crear nuestro propio club o ver el club al que se unieron. Cuando te hayas unido a un club, los nombres de los miembros cambiarán a color verde dentro del juego. En viajes, podemos también observar nuestras propias estadísticas. Solo tenemos que cliquear este título, luego aparecerá todo. En mochila, también podemos ver cómo es que nos vemos. Solo clicamos el siguiente título y listo, podrás ver la guapetura de tu personaje. Ahora lo siguiente, tenemos los NPCs en Metro. Metro es el lobby en Project Delta. Aquí puedes gestionar tus misiones, comprar o vender armas y la economía. Dale una vuelta al Metro para ver todo lo que tiene. Ahora hablemos sobre Jorge, el manager del baúl. Como lo dice su nombre, este tipo puede almacenar todo el loot que recojas del campo de batalla. Guarda siempre el dinero y equipo valioso antes de cada partida. Solo lleva lo que estés dispuesto a perder. Presiona F para interactuar. Ahora puedes ver el espacio que tienes para poder guardar tus cosas. Organiza tu inventario para no parecer un coleccionista de basura. También puedes mejorar el espacio de almacenamiento de tu baúl, presionando la opción en el segundo diálogo. No te olvides de que necesitarás dinero para seguir mejorándolo. Siguiente, tenemos el sistema de armas. No serás capaz de disparar el arma sin un cargador. Incluso si tienes munición en el inventario, tampoco serás capaz de disparar. Primero, puedes inspeccionar tu arma con el clic derecho y encontrar qué tipo de munición utiliza. Ahora para recargar, primero necesitas arrastrar la munición hacia el cargador del arma. Sabrás que está lleno cuando el contador de balas del cargador diga 8 de 8, 20 de 20 o 30 de 30, dependiendo del almacenamiento del propio cargador. Para recargar, simplemente presiona R y se recargará el arma con el cargador. Puedes mantener presionado R si tienes más de un cargador o tipo de balas, en el caso de escopetas o rifles que no necesitan cargadores, solo munición para poder recargarse. Lo siguiente es una parte importante del juego, y ese es el sistema de misiones. Si vamos a viajes, encontramos todas las misiones que aceptamos de los NPCs. En los quests podrás ver el nombre de las misiones, los objetivos que se encuentran en texto de color amarillo, luego la descripción de la misión y las recompensas por completar la misión. Abajo de la caja de recompensa de la misión podrás ver si hay recompensas adicionales por completarlas. La mayoría de las veces estas se encuentran vacías, pero a veces dirá nuevas ofertas de tradeo y esto se mostrará en algunas misiones. Estas nuevas ofertas significan que después de completar la misión aparecerán nuevos ítems que podrás adquirir y que antes no podías en el mismo NPC. Con Mikkel desbloquearás nuevas armas, con Blaze desbloquearás nueva ropa y con la enfermera más botiquines.
Después de completar la tercera misión de la enfermera, se desbloqueará un nuevo NPC llamado Jefe y desaparecerá el NPC acostado en la enfermería. Antes de entrar al campo de batalla, necesitarás comprobar que tengas la sed y hambre completamente llenos. Si en caso no estuvieran llenos, en el metro existen máquinas para saciar tu sed y hambre y solo tendrás que pagar 450 rublos. Para entrar al Wasteland, necesitarás hablar con Tarmo o Seriosha. Presiona la primera opción de diálogo para acceder al menú de servidores. Ahora, puedes ver los servidores donde solo tienen acceso los jugadores premium, los servidores oficiales, en el que tienen acceso todos los jugadores, y servidores solo para veteranos. Para acceder a un servidor veterano, necesitarás tener 75 horas de juego. También está la opción de juego rápido, que te empareja a un servidor oficial aleatorio. A los lados, puedes ver el número de jugadores dentro del servidor, el tiempo activo del servidor, y el tiempo en el que se encuentra el servidor. En el lado derecho de la pantalla podemos ver un menú donde podemos invitar a compañeros para jugar juntos en equipo. Abajo deberán aparecer los nombres de todos los miembros del equipo. Una vez cargado el juego, necesitas presionar aparición aleatoria, pero si accidentalmente entraste al juego, querrás darle a volver atrás para volver al metro. Una vez spawneas, ahora puedes explorar el emocionante mapa y buscar lockers, carteras o cajas donde se encuentra el loot que necesitas. Dentro, no querrás morir por tonto. Evita la zona radiactiva si no tienes una máscara de gas y lleva siempre vendajes y botiquines. Dentro de Wasteland existen enemigos y peligros. No todo es loot. Te encontrarás con NPCs o jugadores sumamente agresivos. Mi consejo es que no hagas equipo con nadie una vez dentro del juego y evita los francotiradores en el aeródromo. Así que no confíes en nadie. Si ves a alguien dudoso, dispárale primero. Las ubicaciones son muy importantes, así que aquí te las traje. Pausa el video ahora para verlo mejor. Estas ubicaciones te servirán para ubicarte, completar las misiones de los NPCs y lootear más rápido. Para conocer los puntos de extracción, podemos dirigirnos a la Wikipedia de Project Delta, ir a mapa interactivo, a filtros, seleccionamos todos, seleccionamos extracciones y aquí se empezará a mostrar todos los puntos de extracción en el mapa. Para el punto de extracción en el aeródromo, irse de aquí solamente es posible si tienes una llave, la llave del aeródromo. Pero, sin embargo, en los otros puntos de extracción puedes irte libremente. Después de una extracción exitosa en uno de los puntos de extracción, lo que quiera que quieras hacer, primero necesitarás correr y vender todos los ítems que no necesites, o dirigirte al baúl y guardar algunos ítems que futuramente puedas utilizar. Una vez que completaste un quest, tendrás que volver al NPC que te la dio y decirle que acabaste la misión en el segundo diálogo, para que te pueda dar una nueva. Por cierto, ya hablé sobre la sed y el hambre, ¿verdad? Si encontraste una llave en tu aventura dentro del Wasteland y no sabes qué hacer con él, déjame decirte que pueden ser usados para acceder a habitaciones con gran valor en loot, localizados en la estación de gas, la grúa, el garaje, el faro, la aldea, el búnker B05, ATC y el aeródromo. Para usarlo, necesitarás equiparlo en mano y presionar cerca de la puerta. Por cierto, las llaves no se pueden llegar a vender a los NPCs, por lo tanto, solo puedes tradearlo a otros jugadores y poner tu propio precio. Por último, tengo algunos consejos finales para mejorar rápidamente y evitar errores tontos. No lleves dinero encima, no entres a lo loco, planea una incursión. Juega en equipo para mejorar tus habilidades y lootea en Subgrid, la aldea, la radio y la estación de gas. Estos lugares son menos concurridos y si eres nuevo te recomendaría ir. Ten cuidado en subredes porque la radiación te puede matar. Equípate una máscara de gas y revisa bien tu filtro.
Si esta guía te sirvió, por favor deja un me gusta, suscríbete y deja un comentario de cómo este video te ayudó en la sección de los comentarios. Así esta guía puede ser recomendada a otros que necesitan ayuda para iniciar el juego y no perderse en el algoritmo. De todas formas, espero que hayan disfrutado del vídeo, tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. ¡Hasta luego!